Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tema. Espero que sea algo nuevo en esta ocasión. Y justamente para poder aprender es algo nuevo, pues tenemos que estar dispuestos, motivados y más que motivados, completamente abiertos a la posibilidad de aprender algo nuevo. Date la oportunidad de aprenderlo y pues vamos a ver la primera. Que habíamos visto la identidad de una ecuación lineal y cómo se relaciona cuando dos o más ecuaciones lineales tienen una relación entre sí mismas por el hecho de ser una matriz. Igual también verificamos o vimos que existen valores definidos y diferentes a un cero dentro de las matrices, a lo que formamos también como determinantes. Esto lo habíamos analizado en clases pasadas para poder entender hasta este punto lo que son podemos dejar comprendido y aplicado que estas operaciones se pueden realizar con operaciones con matrices. Es decir, que los espacios o los números que tenemos dentro de una ecuación se determinan mediante varias operaciones, ya sean suma, resta, multiplicación, división o factorización, para poder encontrar un resultado de estas ecuaciones. Bueno, con esto en mente, que lo tengas bien en claro, debemos entender que un vector tiene una identidad y una forma que lo delimita. Esto nos ayuda a entender los espacios vectoriales. Vamos a ver ahora. Bueno, pues entrando en el tema de los espacios vectoriales, son uno de los temas más complejos que tenemos que estudiar en la matemática superior. Se utiliza para comprobar si un conjunto de funciones lineales son independientes o dependientes. Al ser del orden superior de las matemáticas, podemos entender que estos espacios vectoriales nos dicen dónde existe un espacio y dónde no existe un espacio o relación con ellos. Y bueno, un espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, porque obviamente hablamos de un espacio, una operación interna en la que podemos aplicar sumas como tal para esa operación y una operación externa, es decir, un producto escalar. A todo ello le definimos con 8 propiedades o características que son elementales para entenderlos. ¿Lo entendiste? Quizás sí. Lo más probable es que sí lo hayas entendido. Pero de todos modos te voy a explicar más, no te preocupes. Imagina donde convergen muchísimos elementos en una viga y con eso vamos a pasar a las propiedades. Como lo que te había mencionado, muchos vectores pueden coincidir en una sola viga. Sin embargo, cada uno de ellos tiene diferente función dentro de las fuerzas que actúan sobre esa viga. En estas 8 funciones que vamos a ver o propiedades que tienen los espacios vectoriales decimos, el número 1, que los vectores se pueden sumar como valores reales. El número 2, que los vectores del mismo origen se pueden sumar o asociar. También. Número 3, los vectores pueden ejecutarse como operaciones y distribución del mismo origen, siempre y cuando nazcan del mismo origen. Abusado con eso. Número 4. Existen vectores con un punto cero, pero si los sumo con otro vector se pueden operar. Esto se refiere al punto de origen del que están haciendo dicho vector. Número 5. En todos los espacios vectoriales existe un opuesto de espacio, es decir, que ese espacio que se ocupa también es ocupado por otro elemento. Número 6. Puedo ejecutar propiedades distributivas en estos elementos. El 7 y el 8 hablan de que existen elementos de los vectores que se pueden asociar y distribuir con un producto escalar. Es decir, que también se pueden hacer operaciones siempre y cuando los vectores representen en el mismo espacio y tiempo. Número 9. Los escalares pueden variar en un modelo de vector. Y número 10. Puede existir un modelo unimodular. Es decir, los vectores, así como los puedes ver en las imágenes, pueden representarte una, dos o más fuerzas dependiendo a lo que se quieran estudiar, siempre y cuando nazcan del mismo origen. Bueno, con los axiomas anteriores lo que puedes entender o se puede demostrar es que el vector 0 del axioma 4 es el único que es un vector llamado negativo. ¿Por qué? Porque en este efecto el axioma 5 como tal para un vector significa que, por ejemplo, cuando tú ejecutas una fuerza, volviendo al ejemplo de una viga, automáticamente esa fuerza actúa de manera opuesta en el sostén de la viga, ocupando un espacio de fuerza. Ahora, en estos segmentos, tal y como nos lo está marcando en los axiomas, podemos representarlos con flechas. Y esas flechas nos van a indicar que son segmentos dirigidos,
en los cuales ese espacio está ocupado. La suma que se defina de esos espacios también puede ser siempre y cuando el vector sea del mismo origen o nazca del mismo origen. En este caso tenemos un vector unilateral. De esta explicación, pues también existen espacios nulos. ¿Qué es un espacio nulo? Bueno, en el álgebra lineal, los subespacios de todos los números reales normalmente surgen de dos maneras. Primero, como un conjunto de todas las soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales, o sea, que todas las soluciones como tal nos quedan en cero al momento de analizar la matriz. Número 2, como el conjunto de todas las combinaciones lineales que tienen ciertos vectores específicos. En esta sección vas a comprender y aplicar un poco más de esos subespacios. Es decir, que en la realidad un vector nulo puede tener un vector contrario u opuesto al vector que estoy estudiando y esto deja la fuerza nula. Prácticamente estos principios o su principal característica es la facilidad de aplicación en estos elementos cuando yo quiero analizar en una matriz qué movilidad o qué movimientos hay de un vector para poderlo contrarrestar, como por ejemplo el balanceo y juego de una fuerza. Hablamos de un ejemplo muy sencillo, los frenos de disco de un automóvil. La misma intensidad con la que se presiona en el disco existe con la misma intensidad a la que el disco se resiste a ser detenido, generando fricción y calor. En este caso, de manera lineal puedo generar una secuencia de movimiento. Bueno, ahora observa aquí en la pantalla, o como puedes observar, ponemos una calculadora en la cual ponemos varios vectores con sus ecuaciones independientes cada una y verificamos si existe o no existe una relación. Para ello te voy a compartir también la calculadora para que tú verifiques si existe una relación o no entre los vectores. ¿Cómo es posible que exista una relación o no? Bueno, es muy sencillo. La idea es que la relación de estos vectores esté marcada en su matriz. Y normalmente las matrices pueden ser independientes o correlacionadas. Recuerden que hablar de correlación de unas matrices es saber si esta correlación numérica tiene alguna cuestión por factorización o por determinantes de la matriz. En dicho caso, ¿cuáles de las relaciones que ustedes están observando como tal en los vectores, si se fijan, tienen un sentido marcado, una dirección marcada y una ecuación definida? Sin embargo, al momento de hacer operaciones de matrices con estos vectores, lo más probable es que nos salga un número diferente de 0. Aunque todos nacen del mismo lugar, como pueden observarlo en el simulador que les estoy poniendo ahora. Igual en este simulador la idea es que puedan confirmar o que puedan verificar que los vectores en realidad representan un espacio y si juntamos esos vectores pueden formarnos una superficie, un volumen o un espacio definido. Bueno, ¿en qué utilizamos todo esto? Por ponerles un ejemplo, podrás ver aquí en la imagen un cerebro humano. Imagina por un momento que todas las señales del cerebro humano siempre nacen del mismo punto. Es decir, que tú tienes hambre y del mismo punto del cerebro nace la necesidad del hambre. Y de manera lineal el cerebro le manda una instrucción al órgano receptor de comida. En este caso es una señal eléctrica, una pulsación eléctrica. Ahora, entendiendo eso, imagínate que podemos controlar la pulsación eléctrica del mismo lugar mediante una diadema o mediante un controlador. Las personas con muerte cerebral podrían tener entonces otra vez reflejos o ganas o indicaciones de estas señales que aparentemente están muertas. Todo si nos aprendemos la ruta. Es una señal que ocupa un espacio en un momento específico como un vector en el espacio vectorial. Y bueno, como conclusión, los voy a invitar en este caso a que verifiquen el tema de la realidad virtual. ¿Por qué lo pongo como conclusión? Porque la idea de todo esto es que al entender que existen espacios vectoriales definidos y que estos espacios vectoriales ya definidos se pueden utilizar en otras aplicaciones diferentes a la computación, pues ahora quiero que ustedes lo analicen pero en algo más pegado a la computación. ¿Y por qué? Pues porque justamente la realidad virtual imagina que tú tienes un visor en el cual puedes visualizar una imagen, un fondo y movimiento, pero que en la realidad, como tú lo tienes hablando de una situación de movilidad nula, no existe movilidad, simplemente lo estás observando mediante un gráfico.
Esa podría ser una aplicación y una conclusión de este tema. Aprovéchalo, utilízalo y puedes seguir aprendiendo. Gracias, no olvides seguir pensando, seguir creando, sigue soñando. Pero sobre todo, sigue estudiando. Hasta luego.